He hecho un repaso de toda la historia de Canal Nou, ¿no? Desde los inicios, desde la puesta en marcha, con ese primer modelo de televisión que se crea bajo el auspicio del Partido Socialista, con Lerma como presidente, y bueno, después la época en la que Zaplana es presidente, el breve interludio, ¿no? En la que es José Luis Olivas, y después la fase final con Camps, ¿no? Que fue la más larga. Manipulación siempre hubo en Canal Nou, en Radio Televisión Valenciana. ¿Siempre quiere decir desde sus inicios? Desde los inicios, sí. Bueno, el año 89, 90, 91, hasta el 94, digamos que Canal Nou estaba en la línea del resto de televisiones autonómicas. Se manipulaba lo normal. Lo normal, vale. Esto es, ¿no? Es como esa frase de mi marido me pega lo normal, ¿no? Pues aquí también se manipulaba lo normal, ¿no? Bueno, hay algún compañero que lo ha definido muy bien respecto a la manipulación, comparando esas dos épocas, ¿no? La época del Partido Socialista y la época del Partido Popular, sería un poco como comparar un constipado con un cáncer terminal, ¿no? Que lo hubiera en la anterior etapa, yo creo que negarlo sería de género idiota, ¿no? Pero claro, hay una diferencia de grado que es lo importante, ¿no? Sí, los errores o los horrores, ¿no? Que se hablaba. Correcto, ¿no? El grado es importante en estos casos. Lo que pasa es que sí que hay dos teorías, ¿no? Están la diferencia de grado es obvia, pero también hay quien dice que de aquellos errores vinieron los horrores posteriores, es decir, que del crear un modelo cuya separación del poder político, digámoslo de una forma suave, era bastante débil, como lo es, en el caso, no nos engañemos, de muchas televisiones públicas europeas. Hay algunas que no, o que es menos, pero en muchas otras televisiones también sucede. Vino después, claro, de una separación débil a una dependencia absoluta, pues es una cuestión de grados, evidentemente. Sí, es una cuestión compleja, fíjate, no es fácil. En esto no hay... De cara a futuro, no hay fórmulas fáciles, claro. No hay fórmulas mágicas para evitar, sobre todo, porque yo entiendo que tú lo que estás preguntando es de cara al futuro, claro. ¿Cómo podemos aprender de los errores del pasado, ¿no? Para intentar que no se vuelvan a producir? Bueno, tenemos la obligación de intentarlo, los gestores especialmente, ¿no? De la televisión, pero no solo los gestores, la teoría de los stakeholders, ¿no? Que es muy interesante, me parece muy interesante. Los grupos de interés. Los grupos de interés, ¿no? Lo que hace es repartir un poco, bueno, en general, esto tiene que ver con las teorías del bien común, de las empresas y tal, pero se puede aplicar perfectamente a los medios de comunicación, ¿no? Y concretamente a las corporaciones de radio y televisión públicas, ¿no? La responsabilidad es compartida. Fíjate, la responsabilidad es de los gestores, por supuesto, que probablemente tengan la mayor parte. Es también de los que nombran a los gestores o de los que crean las leyes que permiten nombrar a esos gestores, que son los políticos, al fin y al cabo. Es también de los trabajadores, por supuesto, que tienen una responsabilidad, ¿no? en hacer bien las cosas. Y es también una responsabilidad, que eso muchas veces se olvida, de cualquiera que ve esa televisión, es decir, que es un público potencial, al menos, y no solo público potencial, sino incluso gente que dice, no, es que a mí no me interesa esa televisión. Eso se hizo durante años, ¿no? La gente se desvinculó de lo que representaba Canal Nou y pasaban de ella, ¿no? A mí no me identifica, por lo tanto paso, ¿no? Claro, eso es un error, porque es una televisión que es pública, es una televisión que pagamos todos, ¿no? Y si tú pagas una televisión, tienes derecho a exigir que esa televisión sea de calidad. ¿Cómo? Mira, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Claro, como en la fórmula magia, ¿no? No es fácil, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, pues por ejemplo, mirar lo que se hace en otros países, ¿no? La BBC siempre se pone como ejemplo. A mí me da mucha rabia, Esteban, la verdad. Me da mucha rabia porque lo ponen como ejemplo incluso personajes como Mariano Rajoy, cuando era presidente, ¿no? Que hace 3 años y medio más o menos, hizo unas declaraciones públicas diciendo que en Radio Nacional, que en Televisión Española, iban a hacer una bebeficación más o menos, ¿no? Que iban a tomar el modelo de la BBC. No, pero igual habló de beatificación, igual no lo entendió usted bien. No sé a qué se refería exactamente, ¿no? Claro, a mí me da mucha rabia eso, ¿no? Porque además la gente habla sin conocer e incluso sin interés, ¿no? No es que no la conozcan, porque la BBC está a punto de cumplir 100 años de historia respecto a la radio, algunos menos desde la televisión, pero fíjate, ¿no? Se creó antes de la Segunda Guerra Mundial y ya estaba emitiendo de forma regular la televisión, o sea, nos llevan unos años, ¿no? de margen. Sí, la última vez que la puse tenían un concierto de música clásica un sábado en prime time. Sí. Bueno, es que si no lo intentas...
¿no? Si no lo intentas, y además nunca sabrás. Además con medios, quiero decir, nada de tres claro. cámaras, no, realizado con medios y... Presupuesto, si quieres, luego hablamos, ¿no? Es un tema también interesante. La BBC hay que ver lo que hace, pero no, a mí, ya te digo, me da mucha rabia el decir siempre, es que nos tenemos que parecer a la BBC. Perdona, primero vamos a conocer lo que hace la BBC. Y otras televisiones, otras corporaciones que también están haciendo cosas interesantes, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ver qué podemos aplicar. La BBC, ¿no? También se ha llevado, hay quien la acusa de tener bastante responsabilidad en el Brexit. Bueno, hay de todo. La BBC la han acusado, antes te recordaba, ¿no? Casi 100 años de historia, ¿no? Hay que ver las críticas que se hacían en los años 20, ¿no? A la BBC, que es un ejercicio histórico muy, muy interesante, ¿no? De dependencia del gobierno. Ha tenido sus épocas, claro, la BBC en los años 80, con la Dama de Hierro, ¿no? Bueno, hay un consenso general. Doña Margarita Thatcher, ¿no? Hay un consenso general de que en esa época fue la más negativa de la historia de la BBC y que se produjo una manipulación obvia de los informativos, ¿no? O sea que la BBC hay mucha tela, mucha historia, pero bueno, en general sí que es verdad que se puede tomar como modelo. A mí una cosa que me encanta de la BBC, y he escrito algún artículo, ¿no? En función de esto, la BBC es apreciada por los británicos, es muy apreciada. Por lo que hablábamos de los stakeholders, ¿no? Cuando tú aprecias una cosa, no permites o tiendes a no permitir que la estén estropeando. Porque si la estropean, eso significa que no vas a votar a ese partido a las siguientes elecciones. ¿Vale? Porque es una cosa que aprecias. Si es algo que a ti te da igual, que dices, yo es que ni la veo porque he desconectado, es que me dan igual. Claro, pues eso no tiene ninguna influencia en las elecciones, porque recordemos que el Partido Popular ha ganado elecciones por mayoría absoluta, incluso superando sus cotas anteriores cuando ya había estallado el caso Gürtel, ¿no? Y eso pasó con el último gobierno de Camps, que ganó la mayoría absoluta justo antes de renunciar, ¿no? Antes de presentar la dimisión. Es decir, es importante, ¿no? Que nosotros apreciemos la propia televisión. Apreciar no significa no ver los errores, apreciar significa criticar, pero hacer una crítica constructiva. Y desde luego, de cara al futuro, yo espero que APUNT no se convierta en un pim pam pum, que es, bueno, eso lo recojo en el libro, ¿no? Lo ha sido siempre a lo largo de la veintena. Hombre, es un poco de años, valenciano, ¿no? También, ¿no? Somos capaces de construimos la falla juntos, la foguera, y luego la quemamos. Pero luego le prendemos fuego y luego volvemos otra vez a... Es cierto que forma parte del carácter valenciano, el ser muy crítico con nosotros mismos, no darle importancia a las cosas. Al final, bueno, las cosas son una mierda, pero acabamos con una broma, ¿no? Yo creo que eso forma parte efectivamente del ser valenciano, ¿no? Pero hay que intentar evitar en ciertas cosas ser así, ¿no? Y realmente, bueno, Canal Nou, yo creo que tenemos que sentirlo, como a mí me da envidia los británicos en ese sentido, ¿no? Que, bueno, hay encuestas hechas al respecto de que los británicos ponen al mismo nivel el ejército, la corona, por supuesto, sabes que ellos son muy monárquicos, la institución de la corona y la BBC, ¿no? Y para ellos esos son tres pilares de la cultura británica, de la sociedad británica, que todos aprecian como propia, ¿no? Y lo son. Y lo son. Pasa que además lo son y lo reconocen. Y lo reconocen, sí, pese a que haya fallos, ¿no? Puntuales y que no sean perfectos, ¿no? Pero el que haya una expectativa de que algo vaya a ser bueno, eso al final tiene que ver con que finalmente sea buena esa cosa, ¿no? Claro, ¿cómo se cambia esa concepción de la gente de que realmente empiecen a apreciar la nueva APUNT como algo propio? Va a costar mucho porque la herencia recibida es muy mala durante muchos años, ¿no? No va a ser fácil.